hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Milei y su vida alquilada, por Carlos Caramelo. Voz, Alejandra Benaglia. No hay gente inútil, solo hay gente perjudicial. Máximo Gorki. El tipo juega al rockstar, pero en realidad es un tango. No solo tiene que inventarse novias contratadas, ahora también rentó un perro para llevarlo a un streaming y fingir que era propio. Un pichicho que de lejos se veía que no lo conocía, que no le respondía y que estaba dopado. Un can al que acariciaba con temor y encima decía que se llamaba Conan. Tiene menos reflejos que su campera de cuero. Tristísimo. Si ya es patético tener que comprarse una vida, imagine el lector lo que debe ser alquilarla. Seguramente se trate de una idea de Karina, personaje que recuerda de alguna manera a Mr. Gardiner, el protagonista de la famosa novela Desde el jardín de Jerzy Kosinski. Alguien que reflexiona sobre la vida con los conocimientos que le han dado sus 50 años de trabajo como jardinero, solo que en el caso de la primera hermana lo hace desde la cocina. O sea, digamos, sabe congelar y sabe recalentar. Te cocina al baño María, te hace vuelta y vuelta, te manda al horno y de última te pone los huevos en aceite frío para que no salgan estrellados y te los sirve al plato, ¿eh? No sé si he sido claro. Traigo a colación la anécdota porque eso fue lo que pasó apenas horas después de que el JP Morgan, un banco que es algo así como la cueva de Alibaba y los 40 especuladores, emitiera un durísimo informe sobre Argentina avisando que iba a dar un paso atrás con sus inversiones en el país y recomendando a sus clientes hacer lo mismo. El peso argentino fue una de las monedas de últimos 2 meses. A los memoriosos no debo avisarles lo que pasó la última vez que este banco emitió un informe similar. Pero el perro, contratado en Rent a Dog, no era una respuesta para los capitales internacionales que timbean el carry trade desde el readvenimiento de Caputo, sino parte de una pelea en redes que el Papadas mantuvo con la periodista Julia Mengolini por un quítame esas pajas incestuosas. Nada relevante. Formas de llamar la atención de los boludos para evitar que se fijen en cómo la economía se cae a pedazos, el dólar se va a la mierda, el consumo se vuelve una entelequia y apenas el 6% de los argentinos gozan la fresca viruta. El resto, agua y ajo. Para Triqui. Más fría que el corazón de Petovelo y más complicada que Macri persignándose. La semana arrancó con la pésima noticia del informe del GP, como llaman en la City porteña al JP Morgan por su sigla. El banco, uno de los más grandes del mundo, evaluó que el fin del incentivo por la baja de retenciones a la soja podría desalentar nuevas liquidaciones de divisas en el corto plazo. Esto, combinado con las intervenciones del Banco Central de la República Argentina en el mercado de futuros por casi 2.000 millones de dólares en mayo, más los dólares que se van a ir por turismo, sobre todo en vacaciones de invierno, expresa, como bien lo sostiene el analista Marcelo Falac, el corazón de las críticas a la actual fase del programa económico que pueden condensarse en un solo concepto: el esfuerzo electoralista del gobierno por fomentar un atraso cambiario. La bravuconada de si el dólar está barato, agarrá los pesos y no te la pierdas, campeón, con la que el Toto Caputo se quiso hacer el banana, no era necesaria. Todo el que tiene un mango de sobra lo convierte mágicamente en moneda yanqui. Ahí está la madre de Dorrego, diría Carlitos Balá.
no en advertir lo que todos sabemos que es inevitable. Fin de la doble bragado financiera y de Balueta, sino en que eso puede ocurrir antes de las elecciones de octubre. ¿Acaso ya esté ocurriendo? Si consideramos que Diego Pereira, economista jefe del JP Morgan, advirtió: no descarto que el dólar pueda subir 5% antes de octubre. Y quien dice 5, dice 10%, porque usted vio cómo es. El dólar aumentó 85 pesos en 15 días y el futuro a diciembre ya se paga 1.450 pesos, aunque el gobierno sigue interviniendo. Mientras los empresarios que ven planchadas sus ventas piensan que de todas maneras van a tener que aumentar. Una inflación del 10% antes de octubre es final. Ya ganó el peronismo en Santa Fe, en toda la provincia sacó 100.000 votos más que el oficialismo, y en Formosa. ¿Me explico? Porque aunque los medios lo oculten, Wall Street la tiene clarita. Julio suele demandar mucho billete verde para bienes y turismo, a lo que habrá que sumarle 4.000 millones de dólares que hay que pagarle al FMI, 1.500 de intereses. Por ahora el déficit de cuenta corriente acumula 12.271 millones de dólares en el último año y de nada parecen haber servido ni el blanqueo ni las buenas noticias de la soja y la energía. Todo se va por la canaleta del dólar barato para la inflación planchada. Y eso no se sabe cuánto puede durar porque no consiguen un papelito con la cara de Franklin ni recortando Villiquen. Pero el Papadas, como si oyese ladrar a Conan, peleándose con Axel Kicillof por el fallo de la jueza de los fondos buitres, más sucia que el viejo Griesa, y organizando toda una puesta en escena para poder entregar la petrolera de bandera, que para eso está trabajando de topo del Estado, aunque se parezca más al topollillo. Atendeme. Axel Kicillof lo abarajó y lo atendió en el aire. El martes por la tarde organizó una conferencia de prensa y le respondió de manera contundente a ese revoleo de privatizaciones que rápidamente montó el gobierno frente al desatinado fallo de la jueza Loretta Presca, a la que hasta el propio Departamento de Justicia de los Estados Unidos le ha advertido que no puede ir por las acciones de YPF. Kicillof comenzó explicando que gracias a la privatización de YPF en manos de Repsol, la Argentina pasó de un superávit de 6.000 millones de dólares a un déficit de 3.000 millones de dólares y que ese déficit anual por la mala gestión empresarial de los españoles era inadmisible, considerando que Argentina tuvo que importar cada vez más combustible que pagaba en dólares y tenía que vender en pesos. Se extendió además en explicaciones de por qué es absolutamente escandaloso que esto se esté jugando en Nueva York, que sea una actitud de fondos buitres contra la República Argentina y que una jueza extranjera resuelva que nuestra Constitución no vale nada, para terminar advirtiéndole al presidente Milei que YPF no se vende y menos todavía se entrega o se regala. Sin embargo, lo más jugoso de la conferencia llegó a la hora de las preguntas. Ahí el gobernador recordó lo de la localización de la planta de GNL en Bahía Blanca. ¿Qué dijo Milei?, se preguntó Axel. No la vamos a poner ahí, la vamos a poner en Río Negro. ¿Dónde está? En ningún lado. No hay planta de GNL en ningún lado de la Argentina, y resaltó los 30.000 millones de dólares que se perdió el país gracias a la actitud infantil, adolescente del presidente contra él. Petronas, la petrolera Malasia, se volvió a su país e incluso abandonó sus operaciones en Vaca Muerta. Todo esto debería llevarnos a pensar hasta qué punto los odios, rencores y demás estupideces del Papadas son
en definitiva, el motivo de la falta de dólares que hoy lo atosiga y que ha puesto en jaque su poder, su gobierno y su futuro. El tipo debería entender que hay sentimientos que tienen que estar muy lejanos de la toma de decisiones políticas y administrativas. Pero entender no parecería ser su mayor virtud. Déjà vu. La semana había arrancado mal para Milei gracias a los triunfos del peronismo y sus aliados en Santa Fe, donde, al decir del dirigente Pedro Peretti, sumados todos los votos comunales, el PJ logró 100.000 más que el oficialismo, relegando a la Libertad Avanza a un modestísimo tercer puesto. Y en Formosa, donde Gildo Infran obtuvo más del 67% de los votos, con una concurrencia del 71% del electorado, raro en estos días en los que la ciudadanía le da la espalda a las urnas. En los comicios formoseños se eligieron diputados provinciales, concejales, ediles y, acaso lo más importante, 30 convencionales que serán los encargados de reformar la Constitución provincial. Esta reforma es una suerte de respuesta a la declaración de inconstitucionalidad de la reelección indefinida que en diciembre pasado la Corte Suprema de la Nación dictó, ordenando que su texto deberá ser corregido mediante el procedimiento previsto en la Carta Magna Provincial. Ok, ahora Infran contará con 21 sobre 30 constituyentes para reformar y adecuar a su buen entender y juicio, y la Corte, cri. Esto, no obstante, una campaña con un claro sesgo y también un evidente autor intelectual. No representa una casualidad que el pasado miércoles Infobae, periódico que oficia de house organ de la Embassy, publicara una investigación realizada por el periodista Douglas Farah, especialista y consultor internacional en materia de seguridad y defensa, tiene más olor a CIA que el edificio de Langley y Virginia. El estudio ha sido titulado Argentina feudal, cómo los caudillos provinciales socavan la democracia y el Estado de Derecho, y, entre otras operetas menores, describe el modelo de poder en Formosa, Chaco, Santiago del Estero y Catamarca, vinculándolo a lo que denominó cuarta ola del crimen transnacional. La intencionalidad es tan manifiesta que se torna vulgar, casi mediocre. El tema pasa porque Infran gobierna desde 1995, pero no hay problema alguno en que el macrismo conduzca los destinos de los porteños desde hace 18 años. Es notable, además, que las provincias elegidas resulten aquellas con las que se ensaña el periodismo independiente y que los dirigentes políticos a los que refiere el informe, todos ellos parte del movimiento nacional, sean los mismos a los que Clarín y La Nación vienen señalando desde hace mucho tiempo. Repetición, falta de creatividad, infamias reiteradas. La operación no se detiene y finalmente el pueblo paga. Formosa casi no tenía muertos durante la pandemia hasta que Patricia Bullrich, acompañada por Waldo Wolf y Ricardo Burraile, este último diputado nacional por la UCR, viajaron a la provincia en marzo de 2021 para promover las protestas por el encierro preventivo. Después de eso, los casos crecieron de forma geométrica y se produjeron muchísimos decesos causados por el virus. Más claro, échale petróleo. Violencia judicial. Alexia Abaigar está enferma. Alexia Abaigar sigue detenida por suerte en su domicilio, pero con tobillera. La justicia debe tener un negocio con los fabricantes de estos dispositivos de geolocalización. Alexia Abaigar es tratada como una asesina confesa por haber tirado un poco de bosta en la vereda de un cagón. Tremenda metáfora. Y también vulgar confirmación de que la justicia no existe en nuestra democracia falsificada. Si la mierda en la acera amerita cárcel, mis vecinos deberían estar todos presos,
Supongo que también sus perritos. El gobierno nacional es una mala copia del terrorismo de Estado de los oscuros 70s, pero terrorismo de Estado al fin. Daniel Germanos, abogado de la joven funcionaria bonaerense detenida, define la situación como una política de Estado que huele a falcón verde y agrega con preocupación: el último refugio que tiene un ciudadano es la justicia, donde vos vas a pedir resguardo. Ahora, cuando el que te tiene que resguardar te caga palos, estamos en problemas. El Poder Judicial, cuando pierde su verdadero sentido, toma un cariz oscuro, siniestro. No sé el número exacto de detenidos desaparecidos del Poder Judicial durante el proceso, pero eran entre 1 y 3 por juzgado, todos empleados, ningún juez, o sea que son primos hermanos de la dictadura. Ninguno fue tocado. Hernán Brienza reflexiona al respecto. En la dictadura militar, el Poder Judicial era la retaguardia. En este momento está al frente. Es la vanguardia de los operativos. No se puede pensar ese terrorismo de Estado de baja intensidad del que habló Cristina y también Grabois si no se piensa en el Poder Judicial como un protagonista y no la retaguardia de los grupos parapoliciales. Se han convertido en una fusiladora mediático-judicial. Dale gas. La violencia lo tiñe todo por estos días. Gentes que mueren por hipotermia porque no tienen un lugar para dormir. Gentes que se intoxican y fallecen en sus casas o deben ser internadas por respirar monóxido de carbono. Cuestión a la que el gobierno no estaría ajeno, ya que el año pasado modificó los parámetros de calidad del fluido que proviene de vaca muerta. Gentes que pagan carísimos sus servicios, 350% más en promedio que en 2023, pero sufren reiterados cortes de agua o de electricidad. Una ciudad entera, Mar del Plata, congelándose por la falta de gas y la imprevisión de un intendente, Guillermo Montenegro, ocupado solo en apalear y despojar a familias en situación de calle. Un gobierno nacional que, para presentar equilibrios fiscales ficticios, paraliza la obra del gasoducto Néstor Kirchner mientras aumenta sin control el dinero destinado a la CIDE, organismo sede de todas las violencias, si lo hay. Y el presidente profiriendo amenazas y escalando los niveles del insulto y la agresión al punto de portarse como un pésimo anfitrión en el acto de traspaso de la presidencia pro tempore del Mercosur. Un poco porque no le gusta cómo está organizado ese bloque regional, pero además, y sobre todo, porque Lula visitó a Cristina Fernández durante su estadía en Argentina. Se lo cito. Y la ministra Bullrich y sus agentes, apaleadores, negando todo, culpando al fotógrafo Pablo Grillo de ponerse en la trayectoria del gas que le reventó la cabeza, deteniendo militantes peronistas, decomisando panfletos, cartas y pósters de Evita, produciendo el escenario que necesita Milei para reprimir a fondo cuando ya no haya dólares, la inflación se desmadre y el pueblo salga a la calle a manifestarse. Así es el país en el que nos despertamos cada día esperando una nueva noticia de destrucción o de injusticia con los más castigados, como esa de liberar, justo en medio de la ola polar, el precio del gas licuado en garrafa. Así este momento de perversión y naufragio en el que parecería que hay una patria odiadora que disfruta del dolor ajeno porque lo emparenta con su propia frustración. Y entonces no vota. O vota a un psiquiátrico que alquila dólares, novias, perros. Habría que hacerle un test de ADN a Karina. No sea cosa que también tenga una hermana de alquiler. Hola, ¿te gustó? Bueno, compartilo con tus amigues, ponele un pulgar para arriba y suscríbete. Ah, y no te olvides de activar la campanita.